Cordiales saludos. Hoy vamos a iniciar, vamos a continuar con el curso de robot estructural. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso de las herramientas básicas del programa. A ver. ¿Sí? Herramientas que ya hemos estado usando a lo largo del curso. Entonces, sin más que decir, empecemos. Aquí tenemos la interfaz del robot estructural. ¿Sí? Sabemos que tenemos que darle clic en nuevo, elegir el tipo de estructura o de elemento estructural que queremos realizar. En este caso estamos con celosías planas, celosia plana, y explicar un poco la interfaz del robot. Tenemos el espacio de trabajo, la barra de opciones, el inspector de objetos por aquí, las vistas que voy a ir cargando y la barra de dibujo, por decirlo de algún modo, ¿no? La ventana de dibujo. Por aquí tenemos el gizmo donde vamos a poder controlar las vistas o el modo en el que se está visualizando el elemento. Y lo primero, siempre cuando abrimos un nuevo archivo, tenemos que ir a herramientas, preferencias para el proyecto y verificar o modificar las unidades del mismo. Si verificamos dimensiones, esfuerzos, etc., vemos que las unidades son métricas. De no ser el caso, o que estén trabajando en otros sistemas de unidades, pueden modificar magnitud por magnitud manualmente, o yendo a unidades y formatos y colocando clic en métricas o en estadounidenses. ¿Sí? Si doy clic en estadounidenses, veo que todas las dimensiones cambian al sistema que acabo de dar clic. O doy clic en métricas, ¿sí? Y las dimensiones cambian correctamente. En el robot también podemos crear nuevos materiales, podemos crear o modificar catálogos de armaduras, o sea, de aceros de refuerzo, catálogos normativos, etc. Y editar normas de diseño y demás parámetros. Por el momento no vamos a revisar estas opciones, ya que las vamos a hacer en cursos posteriores, o en clases posteriores, cuando entremos a lo que sería concreto armado. Por ahora solo vamos a ver lo que es las unidades de unidades y formatos. Lo dejamos en métrica y aceptamos. ¿Sí? Listo. Cuando nosotros empezamos a elaborar una estructura o empezamos a modelarla, tenemos que tener claro un flujo de trabajo. Por lo general, el siguiente flujo de trabajo es correcto. Definir la geometría, definir los apoyos, los casos de carga, las cargas, las secciones y los materiales. ¿Por qué usamos este flujo de trabajo? Porque si yo defino la geometría y las cargas, voy a poder obtener las fuerzas internas o las fuerzas que actúan sobre el elemento. Por lo tanto, voy a poder tener un mejor criterio para poder definir las secciones y el material. ¿Listo? ¿Sí? Por eso usamos este procedimiento o este flujo de trabajo. Por lo general es correcto. Entonces empecemos con la geometría del elemento. Para modelar la geometría del elemento dentro del robot estructural, sabemos que tenemos nudos, barras o elementos paramétricos. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los nudos. Si yo doy clic a nudos, puedo dibujarlo gráficamente dándole clic en cualquier parte de la ventana. ¿Sí? Pueden apoyarse pues de esta cuadrícula que ya viene por defecto, o colocar, ¿no? Colocarlo gráficamente con un clic, o colocarlo mediante coordenadas. Por ejemplo, 4, punto y coma 4, agrego un nodo. 7, punto y coma 8, agrego otro nudo. ¿Sí? Y se agregan los nudos, o gráficamente con un clic. Cualquiera de las dos formas es bastante válida. Voy a cerrar, tengo los nodos. Voy creando nodos, se van colocando en el inspector de objetos. Los selecciono todos y los suprimo. Bien. Continuemos con las barras. En este caso las barras funcionan de manera similar. Puedo dibujarlas gráficamente o mediante coordenadas. Por ejemplo, el punto inicial que esté a 0, punto y coma 0,
el punto final que esté a 5, punto y coma 8. Agrego la barra y se agrega la barra. ¿Sí? No habría ni un problema entonces. Cierro y tengo las barras creadas. Cuando creo la barra, automáticamente se crean los nudos. ¿Sí? Se crean los nudos automáticamente. Y lo veo en el inspector de objetos. Barra 1, barra 2, nudo 1, nudo 2 y nudo 3. Listo, estaría correcto este ahí. La siguiente forma que no vamos a ver es insertando objetos paramétricos. Podrían insertar objetos paramétricos. Por ejemplo, le doy clic a este objeto. OK. En este caso me está saliendo un error. Tal vez al momento de instalarlo o no he instalado los catálogos correspondientes. Bien, listo. Voy a cerrar. Bien. Otra parte importante es esta barra de aquí abajo. ¿Sí? Esta barra de control. Desde aquí puedo controlar que me diga o que me muestre en pantalla el número de nudo, ¿sí? El número de barra, ¿sí? Con el siguiente. Anotaciones de paneles si es que hubiese paneles. Bueno, los símbolos de apoyo si es que tuviese apoyos, aún no tengo. O que me muestre la forma de las secciones. O ocultarlas. El sistema local. Interior de paneles si hubiese. Y los símbolos de carga y las anotaciones de carga si es que hubiese. En este caso no tengo todavía cargas ni apoyos, por eso esas herramientas no están funcionando. Bien, listo. Bien. Entonces, ya que hemos repasado eso, hagamos una figura bastante sencilla. ¿Sí? Hagamos una figura bastante sencilla. Del 0 al 2. ¿Sí? Del 0 al 2, del 2 hacia abajo y luego de nuevo hasta el 4. ¿Sí? Así sucesivamente. De igual modo hasta el 6. Listo. Una celosía bastante sencilla. Bien. Tenemos la geometría ya definida. Tenemos la geometría definida. Son 13 barras, 8 nudos. 8 nudos, perdón. ¿Sí? Una vez que definimos la geometría, definimos los apoyos. Un apoyo de rodillo por un lado, por aquí, y un apoyo, bueno, no sería empotrada en este caso, un apoyo articulado por este otro lado. ¿Sí? Cierro. Ahora sí este botón se habilita, ¿no? Mostrar símbolos de apoyo o no mostrar símbolos de apoyo. Bien. Listo. Entonces, una vez definidos los apoyos, vamos a definir los casos de carga. Tenemos la geometría, los apoyos, los casos de carga. ¿Por qué definimos los casos de carga? Porque no podemos definir las cargas hasta definir los casos de carga. Entonces definimos los casos de carga, agregamos un permanente para el peso propio y un caso de carga de explotación. ¿Ya? Entonces repetimos, a ver. Casos de carga, voy a este botón, casos de carga, me sale esta ventana, aquí por defecto sale el número de la carga, la etiqueta de la carga, o del caso de carga, perdón,
el tipo, si es permanente, explotación o climática o sísmica, ¿sí? El nombre por defecto y luego le darían clic en agregar. En este caso ya agregué mi carga permanente de peso propio. Voy a agregar una carga de explotación que se va a llamar explotación 1 o sobrecarga. Sí, SC mejor, más práctico. Agregamos y se agrega mi otro caso de carga y cierro. Ahora recién puedo definir las cargas, pero para definir las cargas tengo que tener presente en qué caso de carga estoy. En el caso de carga permanente, carga de peso propio, o en el caso de carga de sobrecarga. Ya tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces me coloco en sobrecarga y recién defino mis cargas respectivas. Obviamente son cargas nodales. ¿Sí? Sería en el eje Z. Y voy a colocar, por ejemplo, cargas de 10 kilonewtons. ¿Sí? Menos 10 kilonewtons para que vayan hacia abajo. Agrego. Ya. Tal vez debería especificar un poco más esto, ¿verdad? Entonces, repito, estamos en el caso de carga correcto. Definimos la carga. ¿Sí? Tenemos cargas nodales, tenemos cargas para barras, para peso propio y masa. Vamos a definir cargas nodales. ¿Sí? Podemos definir un desplazamiento, ¿sí? Una fuerza en un punto determinado o una fuerza en un nodo, ¿sí? Sería una fuerza nodal en este caso. Le doy clic y me abre esta otra ventana. Y aquí defino dónde va a ser esa carga. Esa carga puede ser en el eje X o en el eje Z y puede tener un ángulo, ¿sí? Un ángulo de aplicación, ¿sí? En este caso va a ser a 90 grados o a 0 grados, ¿sí? La magnitud sería menos 10 porque quiero que vaya hacia abajo y agrego. Una vez que agrego esa carga puedo seleccionar del mismo modo mediante, pues, escribiendo el número de nodo que quiero aplicarle, por ejemplo el nodo 1, 2, 3, 4, o simplemente gráficamente dándole clic al nodo al que quiero agregar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Le doy clic al nodo al que quiero agregar y aplicar. Le doy clic al nodo al que quiero agregar, ¿sí? Y aplicar. Y cierro. Listo. Recuerden, si activan este botón y este otro botón, es para ver los símbolos de carga y la etiqueta de carga. ¿Sí? Bien, aparentemente está correcto, solamente se ha aplicado una vez. Si ustedes se han confundido y quieren quitar, pues, una carga, simplemente igual, se aseguran que están en el caso de carga correcto, vuelven a carga en la X y seleccionan el nodo que quieren quitar la carga. O si no, vuelven a aplicar a este nodo, a este nodo. Aplican y cierran. Listo. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo. Antes de definir las secciones, vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo. Un primer cálculo para ver cómo se están distribuyendo las fuerzas. Y si hay alguna inestabilidad. ¿Sí? Entonces, para hacer el cálculo es simplemente en este botón, ¿verdad? De la calculadora, hace los cálculos. Si hemos modelado correctamente, no tendría que botarme ningún error. ¿Cómo sé que he modelado correctamente que no hay inestabilidad? Uno, porque no he repetido barras, no hay una inestabilidad geométrica y tiene un grado de o un grado de indeterminación correcto. ¿Sí? Eso ya lo hemos repasado anteriormente. ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a ver los resultados ahora entonces. Para ver los resultados sería desde resultados, ¿sí? Ahí eligen el resultado que quieran, o desde las tablas, ¿sí? Voy a verlo desde las tablas, es más metódico por decirlo de algún modo.
aquí, ¿no? Tablas. Y quiero ver las reacciones, ¿sí? Quiero ver la tabla de esfuerzos y la tabla de tensiones. ¿Ok? Y me va a abrir esas tres tablas. ¿Cómo sé en qué tabla estoy? Pues aquí abajo me dice, ¿no? Estás en la tabla de tensiones, de esfuerzos, de reacciones o en la vista por defecto. Vamos a la tabla de reacciones, ¿sí? Me sale para el caso 1 y para el caso 2. Ah, una tabla importante que me estoy olvidando sería la tabla de cargas, ¿verdad? Cargas. Vuelvo a dar OK. Listo, tengo la tabla de cargas. ¿Ya? La del peso propio, correcto, y la de la fuerza nodal, ¿sí? Obviamente el peso propio va en función del material y las secciones, entonces por ahí, ojo con eso. Entonces, ¿ya? ¿Sí? Las tablas de las reacciones, ¿sí? Para cada caso, y la tabla de los esfuerzos, igual, para la barra, el nudo y el caso respectivo, del mismo modo para las tensiones internas. ¿Sí? Bien. Miren, aquí hay algo importante que no hemos definido. Por ejemplo, las reacciones me aparecen tanto para el caso 1 como para el caso 2. Pero yo no quiero tener un caso 1 y un caso 2. Yo quiero tener una combinación de cargas. Ya, una combinación de estas. ¿Sí? Una combinación para el caso 1 y una combinación para el caso 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso? Para definir ya una combinación de cargas, que sería el estado real o el primer estado real de mi estructura. Sería de la siguiente manera. ¿Ya? Iría a cargas. ¿Sí? Cargas, aquí en cargas. A ver, un momento, voy a ver si está grabando. Ya, está correcto, sí. Ya. Voy a ir a cargas. Puedo colocar combinaciones automáticas. ¿De dónde salen estas combinaciones automáticas? Salen de aquí, de preferencias del proyecto, normas de diseño y combinaciones según norma tal. ¿Ya? Por eso les decía que esto no es tan importante por el momento, porque yo lo puedo hacer automático o lo puedo hacer manual, no hay ningún problema. Entonces eso de que no hay para modificar el reglamento, bueno, no sé qué, no es cierto. O sea, uno, sí podemos modificarlo, y dos, no es necesario porque lo podemos hacer manualmente. Así que ya. Bien. Entonces damos en cargas, combinaciones manuales, una combinación número 3, estado límite último y estado límite de servicio. Hay para casos de fuego y demás. Vamos a usar un estado límite último, por ejemplo. Por decir, porque en sí no vamos a usar los valores de mayorazgo de cargas específicos, simplemente vamos a usar algo referencial. Entonces usamos el estado límite último, nombre combinación 1, ¿está bien? OK. Me dice que si hago esto se va a modificar los datos, está bien, OK. Y me aparece esta ventana para generar mis combinaciones. Selecciono el primer caso de carga, que es la carga permanente. Me dice un coeficiente automático. ¿Sí? Puedo, si yo le doy clic en definir coeficientes, puedo definirlos, ¿sí? Ya por defecto. O seleccionar la carga y definirlo manualmente. Por ejemplo, poner 1.4, por ejemplo. O 1.7, por ejemplo. Y lo cargo. Y el siguiente, por ejemplo, no sé, poner 1.8, por decirlo algún valor, ¿no? Obviamente esto lo tienen que sacar del reglamento y lo digitan manualmente, no habría ningún problema. Entonces sus coeficientes o sus valores de mayorazgo o de mayoramiento y el caso respectivo. Para sacarlo lo retroceden, seleccionan y le dan clic a esta flecha, si se han confundido, y le vuelven a dar, por ejemplo, ¿no? Aquí seleccionan el caso 1.4, ¿sí? Y la sobrecarga, por ejemplo, 1.7 y la carga. Ya estaría mi combinación, aplico la combinación y cierro.
En casos de carga ya tengo mi carga 1, mi carga 2, mi caso de carga 1, caso de carga 2 y mi combinación. Donde llenamos las cargas es en los casos individuales. En las combinaciones básicamente no hacemos nada porque son eso, combinaciones. ¿Ya? Vuelvo a hacer el cálculo. No me ha botado ningún error. ¿Sí? Volvería a activar las tablas, que en este caso ya siguen activas, y me percato de reacciones, por ejemplo. ¿Ya? Las reacciones en el caso 1, las reacciones en el caso 2 y las reacciones en la combinación de los casos, que es la que me importa en realidad, ¿no? Las combinaciones en los casos de carga. ¿Sí? ¿Sí? Esta sería la reacción, ¿no? Listo. Ya. Los esfuerzos, igual, para los casos de combinación es esto. Es esto. Para las tensiones, que es la fuerza sobre el área, sería estos valores. Y las cargas pues son esos valores. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en los esfuerzos, esto puede ser un poco confuso. Yo voy a querer ver solamente, ¿sí?, los casos de carga o los esfuerzos para la carga de combinación. Entonces selecciono este campo, clic derecho y activo el filtro. ¿Sí? Filtro. Me dice que lo filtre por barra o por caso. Yo le voy a decir que me lo filtre por caso de carga. Me dice que es del 1 me dice que lo está cargando, los casos se está tomando del 1 al 3. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es simplemente, puedo elegir los casos simples, los casos combinados o los grupos. Voy a decirle que me dé solamente los casos combinados y que use solamente ese caso de carga. Entonces voy a suprimir esto. Voy a combinación, selecciono la combinación y la añado. ¿Ven? Automáticamente lo filtra. Sí, es un filtro interactivo. ¿Ya? Le puedo decir que también me muestre el caso 1 y también me muestre el caso 2. Puedo decir que suprima esto y que en las combinaciones solo me muestre el caso 3. ¿Qué es lo que me importa? ¿No? El caso 3. Listo. Sí, estas son las fuerzas internas que actúan en el caso 3. ¿No? Igual, cada tabla tiene sus valores, su envolvente, extremos globales, o sea, el máximos y mínimos, y alguna información extra. ¿No? Bien, listo. Para cerrar cada tabla simplemente es con este botón. Van a la tabla, cierran desde aquí. Van a la tabla, cierran desde aquí. Van a la tabla y cierran desde aquí. Listo. Verlo a manera de tabla es bastante práctico, bastante sencillo. Pero también tenemos otra opción. Si vamos a resultados, podemos ver mediante diagramas de barras, ¿sí?, diagramas de desplazamientos o diagramas de tensiones. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ver o análisis detallados o análisis globales. Si vamos a ver estas dos opciones, o bueno, esta opción en sí, diagrama de barras, que sería una de las más sencillas, por ejemplo, ¿no? Abrimos diagrama de barras, me sale esta ventana y ahí puedo yo decir que me muestre los esfuerzos, las fuerzas internas, las deformaciones, tensiones, reacciones o etc. ¿Sí? Empecemos con reacciones, por ejemplo. Una reacción en X y en Z. ¿Sí? Aplicar y me muestra las reacciones en X y en Z. Pero sin anotaciones. Tengo que darle clic acá a anotaciones y aplicar de nuevo. ¿Sí? Tengo tanto 10 y 10. Y tiene sentido, ¿no? ¿Ves? La sumatoria sería menos 20 y pues las reacciones tendrían que ser 10 y 10. Aparentemente no tengo reacciones, bueno, en sí no tengo fuerzas en el otro eje. ¿Sí? Por lo tanto no tengo reacciones en ese eje. Si marco nada, aplico, se borra. Listo, para las reacciones. Para los esfuerzos. Esfuerzo en X, por ejemplo, aplico, sería pues para cada barra.
para cada barra. Ya. ¿Y de qué caso me está mostrando aquí? ¿De qué caso de carga? Me muestra el caso de carga que tengo activo aquí. ¿Ven? Para la carga 1, para la carga 2 o para la combinación. Correcto. ¿Ya? Sí, no habría nada más, solo los esfuerzos en X aplico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no me salen los valores? Porque por defecto yo podría ir a parámetros y decir que esas fichas o esos gráficos, ¿cómo me los va a mostrar? ¿Sí? Que añade unas fichas, ¿está bien? Y que me lo muestre distinguidos, pero con color uniforme, por ejemplo. Ahora sí, voy de nuevo a NTM, marco esfuerzos y aplico. Y ahora está un poquito más detallado. Listo. ¿Sí? Ahí tengo los esfuerzos. Bien, listo. ¿Ya? Por eso una cosa es verlo desde pues, los diagramas, que también es bastante útil. Y otra cosa es verlo desde las tablas, que también es más práctico, es más metódico, porque sabemos en qué barra y en qué nodo y en qué caso de carga, qué fuerza hay ahí, ¿no? Listo. Ya, recuerden, para ver ¿sí? de manera paralela estas dos tablas, sería aquí, en ventana, dividir, mosaico vertical, y vería desde ambos lados. Entonces por un lado tengo los diagramas, que son bastante útiles, y por el otro, ¿sí? las tablas que también me van a servir bastante. ¿Ya? En este caso vamos a seguirnos centrándonos en los diagramas. La deformación también es importante, ¿no? Aquí desmarco y vuelvo a aplicar, listo, se borra. Deformación. Una deformación, ¿sí? me muestra cómo se deforma el objeto, o una deformación exacta. ¿Ya? Me muestra la deformación real del objeto. ¿Sí? Desde aquí en deformaciones yo puedo hacer algo bastante interesante. Puedo crear una pequeña animación. ¿Sí? Número de imágenes, por ejemplo, 30 imágenes. Imágenes por segundo, 5 imágenes por segundo, por ejemplo. E inicio la pequeña animación. ¿Sí? Esta sería la forma en la que se va ¿sí? deformando el elemento. ¿Bien? Es bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay algo bastante particular. ¿Ya? Yo puedo mostrar ese video. Cuando yo doy en iniciar, automáticamente se me abre, no sé si habrán percatado que se me abre esta ventanita. Bueno, se me abre las veces que le doy clic. Se me abre esa ventanita y con esa ventana yo puedo exportar ese video. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a tratar de exportar este video. ¿Sí? Me dice que lo guarde, lo voy a guardar en el escritorio como deformación 1. ¿Sí? Cierro, minimizo y aquí estaría mi deformación 1 en video. Miren cómo se deforma por aquí. Obviamente, ¿no? Porque aquí está la articulación, aquí están las fuerzas y esa sería la deformación correcta. Ya, es bastante interesante, ¿no? Bien. Listo. Resultados, diagrama de barras, deformaciones desactivo o nada y aplico y listo. Miren, todo el análisis que hemos hecho. Ahora sí, por fin vamos a definir las secciones de acuerdo a ese criterio. ¿Cómo creo las secciones? Las creo desde aquí, desde sección. Clic en sección. Hay secciones ya predefinidas. Por ejemplo, una barra de 30 por 50. Seleccionaría la barra y daría clic a los elementos que quiero que cambien. ¿Sí? Son demasiado pues esas barras de 30 por 50. ¿Sí? Hay más tipos de barras y demás, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo creo nuevas barras
o nuevas secciones con este botón. Definir una nueva sección. Me dice el tipo de perfil, que sea de acero. ¿Ya? Puede ser un perfil estándar, un perfil paramétrico, una sección variable o una sección compuesta. ¿Sí? Listo. Vamos a elegir un perfil estándar, o perdón, un perfil paramétrico. ¿Sí? Es lo más sencillo de crear un perfil paramétrico. El tipo de perfil sería de acero, por ejemplo. El material por defecto, recuerden que todavía no estamos trabajando con materiales. ¿Sí? Por ejemplo, igual, si dan madera, por defecto de madera. ¿Sí? Igual, con cada una, ¿no? Vamos a dejarlo en acero, el material por defecto, y lo que sí vamos a definir es la sección como tal. ¿Ya? Vamos a definir una sección circular. ¿Sí? Ya, puede ser una sección cuadrada, circular, etc. ¿Ya? Si le dan en completa se rellena. Si lo desmarca se vuelve tubular. Vamos a trabajar con secciones completas, por ejemplo. ¿Sí? Con un diámetro de 20 milímetros. ¿Cómo se va a llamar? A ver, sección 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, un nombre bien creativo, ¿no? Sección 1, ya. A ver, el diámetro a 40 milímetros, creo que estaría bien. En milímetros estamos trabajando. Agregamos y cerramos. Ya, aquí está sección 1. Le doy clic a las barras y se cambian automáticamente. ¿Sí? Ya, listo. Bien, y cerramos. De este modo definimos las secciones. Recuerden, con este botón, con el de aquí, ¿no? Se hacen visibles las secciones y las formas. Voy a mover el View Cube y ven, también lo tenemos en 3D. Voy a regresarlo. ¿Sí? También acá hay una opción bastante interesante. ¿Sí? Presentación de la estructura. ¿Sí? Y me lo da como que en realista, ¿no? Bueno, es un realismo bastante sí, básico, pero es bastante útil, ¿no? En realista, ¿no? Es con este botón, ¿ya? Es con este botón. ¿No? Entonces el Robot Structural es un programa bastante completo. ¿No? Voy a cerrar esto, listo. Ya recuerden, es con este botón, aplican y les muestra la presentación, ¿no? Listo. Lo ideal es obviamente que lo trabajen en otro software. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Para devolverlo a la vista 2D, recuerden, es aquí, ¿no? 2D, XZ y cerrar. Ya, listo. Bien. Ahora, para definir el material sería desde acá. A ver, desde aquí, material. Pueden elegir un material, ¿sí? O crear un material nuevo. ¿Ya? Materiales hay que dejarlos por el momento hasta aquí nada más. Vamos a trabajar con los materiales por defecto. Hasta aquí estaría bien. Una vez definida la nueva sección, vamos a recalcular, porque obviamente van a cambiar los cálculos, ¿no? Recuerden, podemos volver a activar todas las tablas, ¿sí? O activar los diagramas, ¿no? Que son un poco más interesantes tal vez. Gráficamente, obviamente los diagramas son más interesantes, pero para presentación de información las tablas pues son únicas, ¿no? Es una información bastante técnica, bastante completa. ¿Sí? Bien, la deformación exacta. Listo. Entonces hasta aquí llegaríamos con el repaso. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos ya en la siguiente clase. Muchas gracias.